Muy buenos días a todos los estudiosos del cálculo diferencial. En la última charla que nosotros dimos con respecto a los límites de una función, llegamos a la conclusión de que definitivamente cuando nosotros queremos saber cuál es la pendiente de la recta tangente a una curva, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x. Y por definición, nosotros decimos que el límite es L siempre que el valor absoluto de f de x menos L es menor que un épsilon, siempre que el valor absoluto de x menos el valor a donde tiende la variable es menor que un delta. Que nuestro problema consiste en buscar el delta para un épsilon escogido específicamente. Si nosotros partimos de esa premisa, nosotros estamos convencidos entonces de que la pendiente de la recta tangente a L, en ese sentido, es mt, m sub t. Es lo que nosotros llamamos la pendiente. Bueno, de ahora en adelante, nosotros vamos a cambiar un poco las reglas del juego. Y en lugar de hablar de pendiente de la recta tangente, nosotros vamos a hablar de derivada de una función. Si se da la función y igual a f de x, nosotros vamos a hablar de y'. O también le podemos decir f' de x, o también le podemos decir dy de x. Y también le podemos decir la derivada de y con respecto a x. Todas estas son notaciones diferentes que usan los diferentes libros de cálculo que ustedes pueden encontrar. Nosotros indistintamente vamos a usar algunas notaciones de esas en el camino. Y ya ustedes saben que definitivamente estas son notaciones que se utilizan para identificar la derivada de una función. Ahora, nosotros estábamos acostumbrados a hablar de pendiente. Ahora nosotros ya estamos claros de que eso que nosotros le llamábamos pendiente, ahora le vamos a llamar la derivada de una función. Bajo ese concepto, entonces nosotros vamos a tratar de definir con más exactitud lo que era en aquel entonces la pendiente de una recta tangente a una curva, que era el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x y todo eso entre delta x. Esa era para nosotros la función dada y que nosotros teníamos que buscarle su pendiente. Esa era la pendiente si el límite existe, porque ya vimos en la práctica que el límite puede que no exista y en este caso decimos que es indeterminado. Y si no, entonces podemos decir que el límite o la pendiente de la recta tangente es vertical al eje de las y. Y si es vertical al eje de las y, la vamos a definir como una recta que es sencillamente x es igual al valor de la recta L. Entonces nosotros podemos decir en este caso que si el límite existe, nosotros tenemos pendiente claridad. Si existe, si no existe es indeterminado. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades directamente porque vimos que el procedimiento para llegar a esta conclusión fue un tanto largo y fue un tanto engorroso. Basado en este concepto, nosotros vamos a hablar un poquito antes, de lo que es derivada y continuidad. Cuando nosotros queremos hablar de una función como esta, vamos a borrar un poco. Cuando nosotros queremos hablar de una función como esta, y es igual a x a la 2/3, y nosotros queremos encontrar
la pendiente de esa recta tangente a la curva, nosotros vamos a decir que lo que usamos en aquel entonces era igual a 2/3 x a la 2/3 menos 1, que es a la menos 1/3. Y basado en este concepto, poniéndolo en una forma algebraica un tanto diferente, tenemos que decir 2 sobre 3 veces x a la 1/3. Pero se ve claramente aquí que esta pendiente existe solamente si x no es igual a 0. Porque si x es igual a 0, entonces todo esto se vuelve indeterminado. Entonces eso era lo que yo decía, que la pendiente puede que no exista. En esta función específicamente, si x es igual a 0, en ese lado la pendiente va a ser una recta perpendicular al eje de las y. Es decir, la pendiente va a ser igual al valor que tenga y en ese problema. Para efectos de eso, entonces vamos a dar una definición de lo que es derivada y continuidad de una función, porque quiero que se vea claro que una función, esta función es continua. Esta función, por los conocimientos que tenemos anteriores, sabemos que esta función es continua. Sin embargo, esta función, en el valor de x igual a 0, no es una función que tiene valor, por lo tanto es discontinua. Y eso significa que si nosotros tenemos una función, ella puede ser continua, pero su derivada no necesariamente existe en todos los puntos. Y por el contrario, podemos concluir que si existe la derivada de una función en cualquier punto, esa función es continua en cualquiera de los puntos. En el teorema nosotros afirmamos que si la función es diferenciable en x1, entonces la función en x1 es continua. Eso significa que en un momento dado nosotros tenemos que cerciorarnos que existe la derivada de la función en ese punto para saber si la función es continua en ese punto. Pero miren el juego de palabras esta. Puede que sea una función continua y sin embargo su derivada no existe en todos los puntos. O sea que una condición para que la función sea continua es que exista la derivada. Entonces una función puede ser continua, pero su derivada puede que no exista en un punto. Sin embargo, si la derivada existe en todos los puntos, la función es continua en todos sus puntos. Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos con la filmina esta que está aquí. Si f es diferenciable en x1, entonces debemos demostrar que f es continua en x1. Eso ya hemos visto en las charlas anteriores, la demostración, cómo demostramos la continuidad de una función. Sabemos que existen las tres propiedades, que debe existir f de x1, que el límite de f de x1 cuando x tiende a x1 existe también, y finalmente que el límite de f de x cuando x tiende a x1 es exactamente f de x1. Es lo que dice la definición. Ahora vamos a ver algunas propiedades, sí. Basado en estos conceptos, vamos a ver algunas propiedades. Estas propiedades, en verdad, son teoremas. Y ustedes bien saben que todo teorema debe ser demostrado. Nosotros vamos a hacer una demostración de uno de estos teoremas y dejamos a la investigación del estudioso que pueda hacer las otras demostraciones porque todas se hacen en la misma forma. El primer teorema dice, si C es una constante, si C es una constante, entonces su derivada existe, entonces su derivada es 0. Lo que se puede sintetizar es en esta forma, dada
y es igual a c, de c es una constante, entonces y' es igual a 0. Su derivada es 0. Y recuerden siempre que estamos en este tema, de que cuando hablamos de derivada estamos hablando de la pendiente de la recta, lo cual significa que esta es apenas la pendiente, pero yo puedo en un momento dado estar interesado no solamente en la pendiente, sino específicamente cuál es la recta que es tangente a la función dada. Basado en ese concepto es que vamos a ver todas las propiedades que van a ser teoremas, pero que nosotros vamos a verlas sencillamente en forma muy práctica. Entonces, si nosotros queremos una demostración de esta propiedad, por ejemplo, por decir algo, nosotros sabemos que la derivada va a ser el límite, la derivada de la función f dada y igual a f, dada y igual a f de x. Entonces, f' de x es el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Eso lo tenemos claro nosotros desde el momento que estudiamos minuciosamente todos los conceptos de límite. Pero como ahora le estamos llamando derivada, entonces vamos a aplicar directamente, de forma muy práctica, este concepto. Como lo que queremos es hablar de un teorema, nosotros vamos a hacerle una salvedad, vamos a hacer una demostración de ese primer teorema y dejamos a la capacidad del estudiante que él pueda hacer todas las demás demostraciones que todas siguen el mismo rumbo. Decimos que si C es una constante, entonces quiere decir que se está dando Y igual C. Entonces nosotros tenemos que el límite de Y, límite, cuando delta X tiende a 0, de f de X más delta f de X más delta X menos f de X sobre delta X. Si es así lo que se ha definido, entonces vamos a hablar del límite cuando delta X tiende a 0 de lo que es la constante f de X más delta X. En este caso va a ser igual a C, porque como es una constante es precisamente C, ¿no? Cualquier valor de la variable tiene como resultado en el codominio de la función el valor de C. Y si aquí estamos hablando de X más delta X, que es otro valor de la variable, entonces estamos hablando de C. Menos f de X, que sabemos que es C. Y todo eso va sobre delta X. Pero C menos C es igual a ¿qué? A 0. Límite de 0 sobre delta X, cuando delta X tiende a 0. Y esto es igual a 0. Sencillamente es una demostración corta, pero es una demostración que nos dice a nosotros que hay una verdad que es insoslayable. Vamos a la propiedad número 2. Si f de x es igual si f de x es igual a x a la n, ¿no? Lo que queremos demostrar es a qué será igual la derivada de una función como esta. Esta es una función que nosotros sabemos que se llama una función exponencial. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión, haciendo las mismas demostraciones esas que les he dicho, f de prima de x es igual a n por x a la n menos 1. Basado en este concepto, entonces nosotros podemos poner un ejemplo. Vamos a ver como ejemplo
¿qué pasa si f de x es igual a x a la octava? Si f de x es igual a x a la octava, entonces f' de x es igual a 8 veces x a la 8 menos 1, que es 7. Y nosotros no tenemos que ver nada de ese procedimiento engorroso, sino que a través de esta propiedad, de este teorema, directamente vamos a saber cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva. Ahora, si me piden una pendiente específica en un punto determinado, lo único que tenemos que hacer es valorar la pendiente en ese punto. Y si la valoramos, entonces nos sale un valor numérico que nos sirve para hacer la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Pero como esa pendiente nosotros le estamos llamando derivada, entonces sencillamente tenemos que la derivada y el punto dado me permite construir la ecuación de la recta que ando buscando. Vamos a otra propiedad. Esta es otra propiedad que también se presenta muchas veces como una nueva propiedad, que particularmente yo sigo pensando que es la misma propiedad anterior, pero yo voy a seguir el ritmo de muchos de los autores de otros libros que me dicen que si se trata de una función como esta, c por f de x, aquí hay un producto de una constante por una función, lo cual significa que si yo la derivo, el resultado va a ser la misma constante por la derivada de la función. ¿No? Vamos a llamar, para evitar cualquier tipo de malos entendidos, vamos a llamarle una función g de x, que es igual a una función c multiplicado por una función f de x general. Entonces, la derivada de esa función g es igual a la misma constante por la derivada de la función f de x. Ahí tenemos entonces nosotros una propiedad que nosotros podemos muy bien ejemplificar en cualquier momento. Digamos que yo tengo una función como esta. Y es igual a 5 por x a la séptima. De acuerdo con esta propiedad, esta de 5 es una constante y este x a la séptima es una función exponencial, lo cual me dice que acá hay un producto de dos funciones y como tal, como una es constante, la propiedad me dice que y' es igual a la misma constante multiplicado por la derivada de la función, pero ya sabemos que esto es igual a 7x a la 6 por nuestro conocimiento de lo que es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces esto es igual a ¿qué? Y' es igual a ¿qué? Y' es igual a 35x a la sexta. Y ve que todo el procedimiento engorroso ese se obvia y llegamos a una conclusión rápida. Yo puedo preguntar en un momento dado, ¿y esto qué es? Nada más para ver. Y sencillamente nosotros tenemos que responder que esta es la pendiente de la recta tangente a la curva. Y bajo ese sistema y bajo ese precepto nosotros podemos seguir pidiendo si queremos una recta particularmente en un punto y etcétera. Vamos a otra propiedad u otro teorema que dice así: si f y g son funciones, si f y g son funciones, entonces la función h de x se puede presentar como f de x más g de x. Es decir, se me puede presentar una suma de funciones
una función definida como una suma de funciones. Y bajo ese concepto yo voy a decir que la derivada de esa función h va a ser la suma de las derivadas respectivas. Como la adición es la operación que nosotros hemos definido debidamente en álgebra, la sustracción, que es la misma adición, se cumple lo mismo. Es decir, que esto puede ser una adición o una sustracción y la propiedad vale para las dos, tanto para la adición como para la sustracción. En ese mismo orden, entonces, nosotros podemos hablar de la derivada de un producto de funciones. Si yo tengo, por ejemplo, que h de x, bajo el mismo postulado de dos funciones que existen, f de x por g de x, y yo quiero saber cuál es la derivada de esa función, evidentemente primero tengo que identificar que se trata de un producto algebraico, f de x por g de x. Cuando yo lo tengo identificado, entonces digo que la derivada va a ser la función f de x por la derivada de la función g, más la derivada de la función g, por la derivada de la función x. Y este procedimiento práctico nos permite a nosotros llegar rápidamente a una conclusión. Por ejemplo, si yo tengo un ejemplo como este, vamos a borrar aquí, y yo tengo, por ejemplo, que y de x es igual a 2x a la séptima más 5 por 4x menos 1. Inmediatamente identifico aquí que se trata de un producto algebraico. Y este producto algebraico es el producto algebraico de dos funciones. Una función específica 2x al cubo más 5 por una función lineal 4x menos 1. De acuerdo con nuestra propiedad, entonces la derivada es igual a ¿qué? A esta función que está aquí por la derivada de esta función que está acá, que viene siendo la función f de x, que viene siendo 4, más esta función ahora que está aquí, 4x menos 1, por la derivada de esta función que está acá, es igual a 2x a la séptima más 5. Y esto, claro, algebraicamente habría que resolverlo y reducir después los términos semejantes y definitivamente encontramos cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva. Y si se me pide por casualidad la recta misma, entonces ya sabemos que tenemos la pendiente y tenemos el punto que se nos da. Otra de las propiedades muy importantes también de esto es cuando la función se presenta como un cociente. Vamos a poner que y es igual a f de x entre g de x. Ahí hay un cociente de funciones. Si yo tengo un cociente de funciones, entonces, lógicamente, estamos bajo el mismo concepto, ¿no? De que existen dos funciones. Una función es f de x y la otra función es g de x. Entonces,
si yo pido el cociente, si yo pido la derivada del cociente, digo, entonces la derivada con respecto a x es igual al cuadrado de g de x y arriba en el numerador viene siendo la función g de x por la derivada de f' de x. Menos ahora, en lugar de más como acá, la función f de x por la derivada g' de x. En ese sentido, y muy práctico, nosotros vemos que hablar de la derivada de un cociente, por más complicada y compleja que sean las funciones que se me dan, siempre se cumple la propiedad, esta que está aquí. Ahora, obsérvese que nosotros tenemos aquí una operación algebraica y todo se reduce siempre al final a una operación algebraica. Ejemplo, vamos a buscar un ejemplo sencillo. Vamos a poner y es igual a x al cubo menos 8 sobre x al cubo más 8. Esta es una función, pero esta función es a su vez el cociente de dos funciones cúbicas. Entonces, definitivamente, si nosotros queremos derivar, o sea, buscar la derivada de esta función, nosotros decimos que y' es igual a este denominador al cuadrado, tal cual como me le dice la propiedad, y en el numerador es x al cubo más 8, como me dice la propiedad, por la derivada de x al cubo menos 8, que es 3x al cuadrado menos 8. No, 3x al cuadrado menos 0. Pues la derivada es una constante, dijimos anteriormente en la primera propiedad que era 0. Menos, viene la segunda, x al cubo menos 8, por la derivada de esto de abajo, que es igual a 3x al cuadrado más 0. Nuevamente nos encontramos aquí con una serie de operaciones algebraicas que nosotros sencillamente las podemos resolver, después reducimos y eso nos da la derivada de la función cociente. Esto es una forma muy sencilla de dominar todo el concepto de lo que son las derivadas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, en lugar de una función como esta que hemos visto ya en la práctica, tenemos una función cuyo exponente es negativo? Y eso se presenta muy a menudo. Por ejemplo, yo tengo f de x igual a x a la menos n. Menos n. Ninguna de nuestras propiedades que hemos estado viendo nos hablaron de un exponente negativo. Pero en este caso, nosotros nuevamente nos sometemos al juicio de lo que es la demostración de lo que es la pendiente de una recta tangente a una curva, en este caso a esta curva. Y nosotros llegamos a la conclusión de que la derivada de esa función es igual a menos n por x elevado a la menos n menos 1. Y aquí nuevamente se cumple, ¿no?, el mismo principio que hemos venido desarrollando a través de las propiedades anteriores. Ejemplo, si nosotros tenemos
Si nosotros tenemos que f de x es igual a 3x a la menos 5, 3x a la menos 5. Aquí también nuevamente tenemos un producto de dos funciones, una función constante por una función exponencial, solo que en este caso la función exponencial tiene el exponente negativo. Entonces, ¿qué haríamos en este caso nosotros para encontrar la derivada? Entonces sería lo mismo, f' de x es igual a 3 por menos 5 paso a paso, por no hacerlo directo para cuestiones de didáctica, x menos 5 menos 1, siguiendo el mismo procedimiento. Esto significa que entonces esto, f' de x es igual a menos 15 por x a la menos 6. Que me pregunten si yo tengo que tener nuevamente un exponente negativo. Bueno, yo lo puedo convertir si quiero en un exponente positivo. Solo cambiándolo de posición en la fracción. Esto está sobre 1. Y si yo la quiero positivo, entonces puedo decir que f' de x es igual a menos 15 sobre x a la 6. Y ahí lo tengo positivo. En este sentido, ya nosotros estamos en condiciones de ver qué pasa si ahora nuestra función no es una función simple. Es suficiente llegar hasta aquí para ir en una próxima exposición a ver lo que son las derivadas de una función compuesta. Yo con mucho gusto me complaceré en explicarlo. Muchas gracias y buenos días.